Se encuentra con nosotros el secretario de Educación Pública. Los invitamos a que tomen asiento, si son tan amables. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al Simposio Internacional Nuevas Miradas a los Murales de la SEP. Presiden este evento el licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. La doctora Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera. Y el doctor Renato González Mello, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Saludamos y damos la bienvenida a los académicos, estudiantes, cuerpo diplomático, funcionarios de la SEP y sector cultural, invitados especiales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que hoy nos acompañan. La doctora Guadalupe Rivera Marín es doctora en Derecho, titulada con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, condecorada con el Premio Nacional de Economía por el Banco de México, 3 veces diputada federal y senadora de la República. Ha publicado distintos libros sobre la vida y obra de su padre, como Un río, Dos Riberas y Vida de Diego Rivera, 1886-1929. Para dar inicio, solicitamos a la doctora Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera, nos dirija unas palabras. Tengo que hablar ahorita. Señor secretario Otto Granados, ¿el nombre de usted? Amable concurrencia, estoy terriblemente emocionada. Ni siquiera puedo hablar de lo nerviosa y de lo emocionada que estoy de llegar a este salón donde he pasado muchas horas de mi vida de niña y encontrar una concurrencia constituida por todos ustedes, personas ligadas a la educación pública y personas
que han trabajado tanto por nuestro país, desde estas paredes, desde este sitio y desde todo el edificio magnífico que es la Secretaría de Educación Pública. La verdad, tengo que tomar un poco de calma. Yo esperaba estar con un grupo de amigos, unas 20 personas cuando mucho, y comentar con ellos en plan familiar lo que para mí significa la Secretaría de Educación Pública, los murales que en ella pintó mi padre. Pues significa que he venido esa mañana del 24 de octubre ya no sé ni qué fecha es. Ayer cumplí 94 años. Y quiero comentar que en estos corredores de la Secretaría pasé parte de mi infancia. Estoy retratada, pintada por mi padre Diego Rivera, en 2 o 3 de los murales de la Secretaría de Educación Pública. Y estoy desde la edad de 2 años en uno de ellos, con un vestido que mi mamá, Lupe Marín, me hizo especial para que viniera yo aquí a que mi padre me pintara. Es un vestido de cabeza de indio, verde y azul. Un vestidito que ahora veo retratado, yo con el vestido en uno de los murales. Y me hace recordar los años en que vivimos mi mamá, mi papá y yo en las calles de Mixcalco, muy cerca de aquí, y que venía tomada de la mano de mi papá caminando para acompañarlo mientras pintaba sus grandes, enormes y magníficos murales. Estoy muy emocionada. Estoy con ganas de llorar. Y con ganas de llorar, de pensar cómo ahora, en este momento, la Secretaría de Educación, el señor secretario Granados Chap, y todos ustedes aquí presentes están honrando la memoria de Diego Rivera, porque este evento es, señor secretario, para honrar la memoria de Diego Rivera. ¿Y por qué se debe de honrar la memoria de Diego Rivera? Todos sabemos
que si hubo un gran mexicano que dedicó su vida entera a resaltar lo que somos como nación, ese fue Diego Rivera. Yo lo recuerdo cuando estaba en un andamio sentado, ya desde entonces era gordo, y sentado con su paleta, pintando en las paredes de este gran edificio y de esta gran secretaría. Hace 90 años empezó a pintar la historia de México aquí. Y empezó con la idea de que fuera precisamente en la Secretaría donde se educa al pueblo mexicano, donde su obra permaneciera para el resto de la vida. Porque amaba a México, llamaba a la niñez, llamaba al arte, llamaba todo lo que éramos y lo que somos como nación y como país. Y considero que si ha habido seres humanos que han llevado el nombre de México por el mundo entero con orgullo y para dar a conocer lo que somos como el gran pueblo que somos, uno de ellos fue mi padre. Estoy muy nerviosa, estoy temblando de los nervios que tengo, porque no puedo creer que todos ustedes estén aquí ahora recordándolo con el cariño y la admiración que tenemos por él. Traje escritos unos párrafos, porque yo pensé, señor secretario, que íbamos a estar en la intimidad, que yo iba a poder comentar con usted lo que fue mi papá cuando lo recuerdo, cuando pintaba aquí y yo a su lado. Mire usted, son 2 hojas con 5 párrafos cada hoja, o sea, 10 minutos de lectura. Y llego y me encuentro con este recibimiento que me hace constar el valor que mi padre tiene y el amor que todos los mexicanos tienen por él. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, porque en ese día, 24 de octubre ¿de qué? 2018, del 2018. De 2018. Es correcto. Hacemos memoria de alguien que amó al pueblo para el que ustedes trabajan y le dedican la vida. De alguien que luchó porque en el mundo entero el nombre de México fuera respetado y que fuera respetado porque fuera reconocido como un pueblo, como el pueblo que somos, que hemos sabido defender nuestra tierra y que seguimos defendiendo nuestro origen, nuestra verdadera nacionalidad, nuestra verdadera naturaleza, porque yo no creo que haya en América Latina, que son los pueblos que más se pudieran parecer a nosotros, gentes, personas, seres que amen a su tierra como la amamos nosotros y como la amamos todos los que estamos aquí presentes. Porque México es eso, la tierra que merece el amor de todos nosotros. No sé si leer lo que traía yo, que son unos párrafos muy sencillos, pero muy sentidos. Lo voy a hacer, si ustedes me lo permiten. Importancia de los murales a los 90 años de su terminación en el otoño de 1928. 90 años de los murales de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública. En este edificio de la Secretaría de Educación Pública, mi padre Diego Rivera dio por terminada su monumental obra iniciada hace 90 años y culminó con ello una tarea que le tomó 6 años, pintando más de 1,500 metros cuadrados de pintura al fresco. Es la obra mayor de las obras que pintó mi padre, la que realizó para la Secretaría de Educación Pública. Fue la primera gran obra de la pintura mural con una visión integral en un solo espacio público, dándole al muralismo mexicano una gran dimensión como arte público para las grandes mayorías que llega, lo que mereció un reconocimiento mundial. En ellos, en estos murales, mi padre quiso hacer un homenaje a los trabajadores de la ciudad y del campo, y por eso nombró al primer patio el patio del trabajo, y en él pintó obras tan importantes como el ingenio, la salida de la mina y los muy famosos y reconocidos La liberación del peón, La maestra rural, ambos que por su contenido social y político tienen una trascendencia que hasta los días actuales se respetan y se admiran.
En el segundo patio, que mi padre nombró patio de las fiestas, quiso hacer un homenaje a las fiestas y tradiciones populares con obras tan importantes como el baile en Tehuantepec, Día de Muertos, y el que se llamó Santa Anita, en reconocimiento a la festividad popular que tanto se celebraba en esta ciudad, en la antigüedad, en el Museo de Santa Anita. Con ello hizo el primer gran reconocimiento y valoración de la cultura popular en nuestro país, y con ello la de todos los pueblos del mundo, pues en esa época tanto el trabajo artesanal como las expresiones de la música popular y la gastronomía tradicional no eran actividades apreciadas ni reconocidas. Como culminación a su obra, en 1928, pintó en los corredores del tercer piso de este magnífico recinto la serie de paneles al fresco a la que tituló simbólica y emblemáticamente El corrido de la Revolución, donde plasmó en forma alegórica los mayores y mejores deseos y aspiraciones del pueblo mexicano, y además donde también pintó el mundo de injusticias y desigualdades que en esa época todavía existía en nuestro país de una manera verdaderamente alarmante. Un mundo y una realidad social y política que aún hoy en día siguen siendo una aspiración y una meta a cumplir en favor de las grandes mayorías de nuestro país, a las que mi padre, a través de su arte, dio un sitio y un reconocimiento en todos estos murales que tenemos aquí en la Secretaría de Educación Pública. Aquí quisiera yo, acabo de escuchar que piensan cambiar la Secretaría a la ciudad de Puebla. A mí me parece, y perdón, lo voy a decir con todas mis palabras, que de ninguna manera se puede hacer cosa tal. La Secretaría de Educación Pública está hecha para el pueblo de México. El pueblo de México no es ninguna ciudad aledaña. El pueblo de México es el Zócalo de México. Y a tres cuadras del Zócalo está Educación Pública. Yo fui diputada y senadora. Trabajé lo más que pude por la gente de mi jurisdicción. Trabajé y he trabajado siempre por México, cuando he podido. Ahora ya, con 94 años, me tiembla las manos, me tiembla la voz, tiemblo yo por la emoción que tengo de poder estar aquí, donde estoy pintada de 2 años y de 4 años, donde pasé horas largas con mi padre en el andamio, donde he visto cómo la Secretaría se ha desarrollado a través de todos estos años y cómo ha hecho de México un país diferente,
porque si México es un país distinto a los de América Latina, para no ir más lejos, se debe a la diferencia de la educación que se imparte en este país y que son ustedes quienes lo imparten. Si algo hay noble y reconocido en nuestro país es la labor de los maestros. Si algo es que todos llevamos en el corazón y lo guardamos con cariño y con gran memoria, es lo que nos enseñaron ustedes, los maestros de la escuela primaria, cuando éramos pequeños y veníamos a veces a la secretaría, nos traían de la escuela para que supiéramos lo que era el sitio donde se estaba difundiendo la enseñanza nacional. Como fui diputada y senadora, puedo dar mi opinión con toda libertad. Y mi opinión es que de ninguna manera debe salir la secretaría de este sitio donde se encuentra. Y perdonen que me meta en lo que no me importa, porque sí me importa muchísimo que la gran tradición educativa que ustedes han logrado siga firme, constante, presente en donde surgió. No es necesario que se vayan, ni deben de irse. Perdóneme, señor secretario. No, yo decía me voy, pero en unos días. Pero es tan importante la Secretaría de Educación Pública. Es tan importante la labor que todos los maestros han hecho en 90 años de su existencia, que no puede destruirse por un deseo de modernidad que ni viene al cuento. Porque no por irse a Puebla las cosas van a cambiar. Las cosas cambian porque trabajamos para el cambio y ustedes han trabajado por el cambio de la educación en México y lo han logrado y deben seguir manteniendo ese esfuerzo desde estas paredes donde ahorita nos encontramos. Estoy hablando en mi carácter de diputada por el Distrito Federal, por Coyoacán, porque por ahí fui diputada y todavía tengo derecho a alzar la voz para reclamar por lo que creo que es justo y necesario, que la Secretaría permanezca en su integridad en estas paredes y no salga de aquí. Señor, vine a meterme en lo que no me importaba, pero sí me importa mucho. Y me parece que conmemorar 90 años de la fundación de la Secretaría y hablar en esta conmemoración de Diego Rivera, que tanto hizo porque la educación fuera al alcance del pueblo, como lo ha logrado al pintar sus murales en estos edificios. Me parece que aquí se deben de quedar. Lo digo en carácter de
diputada y senadora. Generalmente no me jacto digo, generalmente, bueno, más bien, muy pocas ocasiones hago jactancia o me jacto de lo que logré hacer en la vida profesional. Pero creo que en materia educativa mi labor fue fundamental. Y creo que alzar la voz para defender lo que ustedes han hecho con tanta valentía, pues no es faltar a la verdad, sino es simple y sencillamente reafirmar lo que todos los mexicanos sentimos y sabemos. La educación pública en México ha sido magnífica y ha evolucionado y ha hecho que nuestro pueblo sea otro pueblo al que era hace 90 años. Disculpen lo emocionada, lo exaltada con que he estado. No suelo ser así, fui una política más prudente, pero pocas oportunidades la gente tiene, como la que tengo yo ahorita, de estar con ustedes en este lugar para decir, la educación en México es magnífica y magnífico el trabajo que se hace desde la calle del centro de la ciudad en el edificio de educación pública. Defendemos lo que tenemos y no lo dejamos perder, no lo dejemos perder. He estado muy enferma. Vine haciendo un esfuerzo enorme para poder estar aquí y me encuentro con esta gran recepción, con su amable presencia, con la gran sorpresa de cómo todavía se recuerda a Diego Rivera y cómo se tiene que defender lo que él hizo aquí y no dejarlo perder por nada del mundo. Muchas gracias. Si son tan amables de tomar asiento, gracias. Agradeciendo esta intervención, a continuación tiene uso de la palabra el doctor Renato González Mello, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchas gracias, doctora Guadalupe Rivera. Qué gusto que podamos compartir con usted este momento. Señor secretario de Educación, licenciado Otto Granados, queridos colegas, amigos, estimable público. Yo quiero ser muy breve. Cuando alguien habla desde el corazón, dan ganas de quedarse callado.
pero es indispensable dar varios agradecimientos por este evento quisiera comenzar por los colegas que aceptaron venir a presentar su trabajo, un trabajo que para todos los que hemos investigado sobre estos murales es tremendamente importante en nuestra perspectiva como historiadores, como especialistas. Quiero agradecer al público que vino y quiero en serio hacer un enfático agradecimiento, señor secretario, a la Secretaría de Educación Pública por esta iniciativa que le tiende una mano a la comunidad académica. Realmente quiero agradecer a la SEP, quiero agradecer a Isabel Moctezuma, quiero agradecer a un equipo de trabajo al que no tengo el gusto de conocer, pero que me consta que trabajó durísimo para que hoy tuviéramos un evento con el lucimiento, con la calidad de lo que estamos viendo. Todos estamos tremendamente conmovidos, doctora, todos. Y quiero agradecerle a la Secretaría y al equipo de trabajo en nombre de la UNAM, en nombre del Instituto de Investigaciones Estéticas y de una comunidad de saber que ha encontrado aquí una ocasión para reunirse en un tema en el que literalmente a todos nos va la vida. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Solicitamos al licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, nos dirija su mensaje y realice la declaratoria inaugural. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí. Quisiera saludar en primer término a la doctora Guadalupe Rivera Marín. Querida Lupe, muy bienvenida. Mil gracias por sus palabras. Al doctor Renato González Mello, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y a todas y todos ustedes. Esta mañana iniciamos la conmemoración del 90 aniversario de la conclusión de los murales de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública. Y en tiempos inciertos y complejos es bueno recordarlo, no solo por lo que supone para el muralismo mexicano, sino también por lo que evoca para la historia de las artes plásticas mexicanas de principios del siglo pasado y para la historia de la educación a lo largo de todo el siglo XX. Cuando esta Secretaría se crea, en el año de 1921 propiamente, México tenía poco más de 14 millones de habitantes. Hoy somos 124. 86 de cada 100 personas vivían en zonas rurales. Hoy solo 23. El número total de alumnos pasó de 680,000 a 36,5 millones en la actualidad, y el de maestros pasó de 17,000 a más de 2 millones. Entonces teníamos 8,200 escuelas y hoy son 258,000. México tenía apenas 70 bibliotecas públicas y hoy tiene 7,500. La tasa de analfabetismo en el país pasó de 75% al 4.1% en 2018. Es fácil entonces advertir que el nuestro era entonces un país en construcción y apenas empezaba a buscar una identidad, un perfil, un destino. En ese ambiente trabajó Rivera y muchos otros, y estos frescos, distribuidos en casi 1,500 metros cuadrados, le dieron fama internacional como pintor y colocaron al movimiento muralista mexicano en la escena artística mundial. Además, han acompañado y alentado prácticamente desde su origen la labor de esta Secretaría, pero sobre todo algo más, un espíritu. Nunca más cierto entonces, como decía Hegel, que un edificio es ante todo un fin y un propósito.
Pero más allá, esta conmemoración es una oportunidad para voltear la mirada hacia toda la obra artística de la Secretaría, la cual no solamente comprende los murales de Rivera, sino también las obras de Roberto Montenegro, de Amado de la Cueva, de Jean Charlotte, de Eric Moss, de Federico Canesi y de David Alfaro Siqueiros, por mencionar solo algunos. Por eso quisimos celebrar este aniversario para analizar, entender, pensar y discutir un movimiento artístico, político, estético y cultural que irrumpió en la escena nacional de forma tan decisiva como inesperada al término de la lucha iniciada en 1910. En cierto modo, escribe Bertram Wolf, el gran biógrafo de Rivera, el muralismo fue una de las consecuencias quizá menos previsibles de la Revolución Mexicana. Es en la década de los años 20, la cual nos ocupará principalmente en este simposio internacional, que comienza el así llamado Renacimiento Artístico y Cultural de México. El muralismo, inscrito en el proyecto educativo y cultural posrevolucionario, buscó dar un sentido humanista y civilizatorio a lo que había sido un movimiento armado. Desempeñó una función primordial como elemento constructor de una identidad nacional, pero también como vehículo de propagación de las banderas revolucionarias. Fue, en parte, el resultado de mirar con ojos frescos a un país que se redescubría a sí mismo y al mismo tiempo el emblema cultural del nacionalismo mexicano, de la llamada pintura social, del compromiso político. Era un movimiento artístico, ciertamente, pero quizá también una épica. En ese contexto, no sabemos qué hubiera podido lograr una generación de artistas con formación, talento y entusiasmo desbordados si no hubiera habido quien les diera la oportunidad de transformar los muros de los edificios públicos en lienzos para educar a las masas, para educar al pueblo, como recordaba Lupe Rivera. Como señaló Siqueiros, en esa época de transformación de nuestro pensamiento estético, pudimos todos, unos desde Europa y otros desde México mismo, conseguir un Médicis para la protección económica de nuestra tarea, y ese Médicis se llamó José Vasconcelos. Vasconcelos ocupa un lugar protagónico en esta narrativa. Con el apoyo del presidente Obregón y sin más estímulo que su confianza en la revolución, funda la Secretaría de Educación Pública e invita a artistas mexicanos y extranjeros a decorar los muros del nuevo Palacio del Saber y del Arte. En ese sentido, los murales fueron la plataforma perfecta para que todos los mexicanos accedieran a las expresiones del arte, en particular un arte nacional dentro del universal, y ofrecer así una visión compartida de la historia nacional y de la realidad social. Como el mismo Rivera explicó, siendo la Secretaría de Educación, más que ningún otro edificio público, el edificio del pueblo, el tema de su decoración no podía ser otro más que la vida misma de ese pueblo. De allí su elaboración plástica de las fiestas, las tradiciones, los oficios, las luchas y los anhelos del pueblo mexicano. Por otra parte, vale la pena notar que Rivera incluyó en sus murales a familiares, como a su hija Lupe, a colegas, a celebridades, a políticos y empresarios de la época, como el líder agrarista Úrsulo Galván, como el torero Juan Silvetti, como la fotógrafa Tina Modotti, como el diplomático Genaro Estrada y la entonces joven pintora Frida Kahlo. A unos los enaltece y a otros los ridiculiza, como corresponde a las filias y a las fobias habituales en todos los artistas. A casi un siglo de distancia, la Secretaría de Educación Pública celebra pues esta empresa monumental con un programa conmemorativo que comprende distintas actividades. El Simposio Internacional Nuevas Miradas a los Murales de la Secretaría de Educación Pública, que me va a tocar inaugurar esta ocasión y para el cual hemos invitado a un destacado grupo de académicos mexicanos y extranjeros para analizar, debatir y ofrecer una nueva lectura a este conjunto artístico. Gracias por estar con nosotros. La exposición fotográfica, los personajes de los murales,
que se encuentra en el Salón Nishizawa y que abriremos en unos minutos, en la que se muestran fotografías de varios de los hombres y las mujeres que fueron retratados por Diego Rivera en sus murales y participaron de muy distintas maneras en el llamado renacimiento cultural de la nación. Y la presentación de 2 nuevas publicaciones, Paseos por los murales de la Secretaría de Educación Pública y los murales de la Secretaría, Libro abierto al arte y a la identidad de México, mismos que serán presentados el día de mañana. Finalmente, abriremos al público el despacho de quien fuera el primer titular de la Secretaría, ocupado entonces por José Vasconcelos. Quisiera agradecer muy sinceramente la colaboración, el apoyo y la dedicación de un gran equipo que hizo posible este ciclo conmemorativo. Por parte de la SEP, a Irma Gómez, a Emiliano González Blanco, a Raudel Ávila, a Isabel Moctezuma, a Héctor Orestes Aguilar, a César Garcés y a María Rabanal. Del Museo del Palacio de Bellas Artes, le agradezco mucho también a Miguel Fernández Félix, su director, y a Estela Treviño. A Juan Manuel Garibay, su espléndida museografía, y a Dafne Cruz, que nos asesoró académicamente para este simposio. Mil gracias a todas y a todos. Finalmente, una nota personal. Creo que todos los que hemos pasado por esta Secretaría albergamos sentimientos muy encontrados al recorrer diariamente los patios y los pasillos del edificio, observar los murales y ocupar el despacho que alguna vez fuera de Vasconcelos, de Torres Bodet o de Reyes Heroles. Uno suele moverse entre la solitaria inmensidad del despacho y los frescos de lo que entonces éramos o queríamos ser, entre el peso de la historia y el peso de la responsabilidad, entre un pasado cuyos rasgos aún están vivos y un presente en el que a veces nos cuesta trabajo reconocernos. Pero cualquiera que sea nuestra posición ante esos dilemas, siempre será un privilegio y un honor haber pasado tiempo entre estas paredes de las que ahora todos ustedes disfrutarán. Bienvenidos y muchas gracias. Invitamos a los miembros del Presidium a trasladarse al Salón Nishizawa para realizar el corte de listón inaugural de la exposición fotográfica. Pedimos atentamente al público asistente permanezcan en sus lugares.
Buenos días. Buenos días, señor secretario, doctora Guadalupe Rivera Marín, doctor González Mello, bienvenidos a esta exposición titulada Los personajes de los murales. Brevemente les doy una introducción porque ustedes son especialistas en la materia. Quisimos hacer una exposición precisamente de las personas que fueron retratadas por su padre en los murales de la Secretaría Pública, de Educación Pública. Como usted sabe, hay celebridades como Juan Silvetti, héroes revolucionarios como Tilio Montaño, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, y bueno, y colegas suyos y compañeros de partido. Ahorita la podemos recorrer, nada más quería decirles que son fotografías de Tina Modotti, en su mayoría, de Manuel Álvarez Bravo y del Archivo Casasola. Y agradecemos la colaboración del Museo del Palacio de Bellas Artes, especialmente de Estela Treviño, quien nos asesoró para que quedara tan bonita como quedó. Si quieren pasar. Sí, el recorrido empieza por acá. Quisimos seguir un poco el orden cronológico de los murales. Empieza con las celebridades que son las del Día de Muertos. Buscando en archivos, fuimos a distintos archivos. A la Fototeca Nacional nos prestó la mayoría. La Fundación Rockefeller a través de internet nos prestó, la Fundación Antonieta Rivas Mercado, el archivo de Manuel Álvarez Bravo. Fuimos tocando distintas puertas y todo el mundo se portó muy amablemente con nosotros. Aquí, si quiere, le enseño su fotografía, doctora, que sale con… Y bueno, y como pueden ver, está la fotografía y abajo una referencia a los murales en los que se ubica ese personaje. Ajá. No, Zapata fue retratado en distintos murales. Hay una breve semblanza del personaje, pero más que poner su semblanza, quisimos poner la relación que tenía con Diego Rivera y por qué los pintó como lo hizo, ¿no? Y quisiera destacar dos cosas de esta exposición. Una es la importante presencia de mujeres que su padre Diego Rivera retrató en los murales, mujeres que destacaron muchísimo en su tiempo. Y estamos hablando de los años 20, o sea, todavía faltarían 3 décadas para que las mujeres pudieran votar y ser votadas. Y aquí tenemos una importante presencia de mujeres como Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, Frida Kahlo, Concha Michel, ¿no? Esperanza Velázquez Bringas, una generación de mujeres importantísimas, ¿no? Que participó en la transformación de México y en la reconstrucción después de la revolución. Ay, qué bonita, sí. ¿Con usted? Sí, allá, por favor. Sí, él de joven, pero usted nos puede contar. Se va 14 años a Europa y cuando regresa es cuando lo invitan, ¿verdad? Primero hace el de San Ildefonso, la creación, y después se viene a pintar la Secretaría de Educación Pública. Y aquí está usted, doctora. ¿De allá para acá? ¿La podría usted tomar del brazo izquierdo, me dice? Esta fotografía es de Manuel Álvarez Bravo. También su hija, la licenciada Aurelia Álvarez, nos los prestó. Y aquí sale usted, señora, doctora. Sí, aquí está, sale la doctora cuando tenía yo creo que 1 año, ¿verdad? Con su mamá, la señora Lupe Marín, y su padre. Y aquí está ella, aquí está usted, de chiquita. Aquí estoy pintada 3 veces, aquí en la Secretaría. También en la escalera, ¿verdad? También en la escalera. Sí. Un vestido verde con un rebozo morado.
Y bueno, aquí aparecen otros personajes, Pablo Higgins, ¿no? Fueron mexicanos y extranjeros quienes vinieron a participar en el movimiento muralista. Tenemos, es que están muy fotografiadas ustedes, ¿verdad? Sí. Y bueno, también mencionar que estos personajes pues eran amigos o colegas o se relacionaron entre ellos. Muchos de estas personas estuvieron casadas, por ejemplo, ¿no? Carmen Mondragón Nahuiolín con Manuel Rodríguez Lozano, aparecen en los murales. También sale Antonita Rivas Mercado con José Vasconcelos, y tenemos historias trágicas, ¿no? En torno a estos murales, como Tina Modotti, quien sale junto a Julio Antonio Mella y quien sería asesinado tan solo 8 días después de haber sido pintado aquí en el Arsenal, ¿no? O la historia también de Antonita Rivas Mercado, quien se suicida en Notre Dame en París. Y bueno, y gracias a su padre, a Diego Rivera, estos personajes siguen juntos en la SEP, recordándonos un tiempo, un momento de la historia épico, como mencionaba el secretario. Sí. Aquí tenemos precisamente a José Vasconcelos, ¿no? Sí. Sí, esta fue la asesoría de Bellas Artes. Sí. Sale José Vasconcelos. Aquí, si quiere, podemos ver a Julio Antonio Mella, ¿no? Que, como comentaba, fue retratado en el Arsenal con Tina Modotti. Ajá. Diego firma el mural el 2 de enero del 29 y el 10 de enero es asesinado. Y a la fecha, pues no se sabe si fue Machado o fue algún compañero de partido como Vittorio Vidali, quien también sale en una fotografía. Tenemos a Frida Kahlo, quien, por acá, quien conoce, bueno, lo había visto pintar y trabajar en San Ildefonso, a Diego Rivera, quien ya era famoso, pero lo conoce aquí en la Secretaría de Educación Pública, viene a mostrarle unos trabajos, a Diego le gustan y dice que si puede ver más, y ella lo invita a Coyoacán, a la que hoy es la Casa Azul, a conocer su obra. Esta es una fotografía de Diego Rivera aquí en la SEP. Hay muy pocas fotos de su papá aquí en la SEP. Dicen que venía seguido a mostrarle su obra a extranjeros, sí, pero no fue tan fotografiado. Entonces son como 5 fotografías nada más las que se conocen. Tenemos un par ahí inéditas que ahorita podremos conocer. Y luego, si quieren, por acá. Acá tenemos a los personajes que retrató en el mural de los sabios. Aquí está José Juan Tablada, quien fue retratado en el mural de los sabios. Y hay una anécdota muy simpática. Él estaba en Nueva York cuando el diplomático Estrada le describe que han sido retratados en los murales de forma, los ridiculizaba Diego en los murales. Y él le contesta que no le importa, que porque le está haciendo publicidad. Dice, no, aquí está cómo lo retrató. Le dice a Genaro Estrada que hablen bien o mal, haber sido pintado y retratado en los muros de la SEP le va a dar fama, lo va a inmortalizar. Y hoy, 90 años después, estamos hablando de él gracias a que estuvo pintado, ¿no? Sí, le causó emoción. Berta Singerman, ¿no? Quien recitaba, ¿no? No. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Ah. Bueno, a José Vasconcelos le gustaba mucho y por lo visto a Diego Rivera no tanto. ¿Era chocante? Sí. Ah. Y decía Tablada cuando vio a Nueva York: mujeres de la Quinta Avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. Ah. Tagore, ¿no? También el escritor de la India. Y por acá tenemos otros personajes. Manuel Peláez, a quien lo pintó en 2 ocasiones, de la Huasteca, era colaborador de las compañías petroleras americanas, ¿no? Y a su papá no le caía bien. Manuel Peláez, sí, fue un militar revolucionario, sí, era un rico petrolero de la Huasteca, y
y era como intermediario con las compañías, bueno, intercedía por la compañía El Águila en las negociaciones con el gobierno mexicano. Aquí está Genaro Estrada y Gloria Swanson, la actriz estadounidense. Y bueno, comentarles, ¿no?, que también esta exposición se basó en el trabajo que han hecho precisamente los guías de la SEP, que han investigado mucho, han consultado fuentes académicas, también fuentes orales de visitantes que vienen y dicen, ay, él era mi tío, él era mi… Y hay muchos personajes que todavía no sabemos quiénes son, entonces todavía en 100 años se podrá montar una exposición más amplia con más personajes. Y bueno, eso es todo, muchas gracias.